de una baja de impuestos y una racionalización de las sobrecargas que actualmente soportan los individuos y las empresas, sobre todo las que sufren más son las pequeñas y medianas. Y con estas medidas, evidentemente, la economía no iba a caer tanto como va a caer, porque por el lado público no hay mucho que hacer, es decir, están en retirada tanto la demanda pública de consumo como de inversión. Entonces usted me pregunta, bueno, ¿y qué hacer? Mire, es el momento, ya lo vengo diciendo ya hace algunos meses atrás, es el momento de sincerar los precios de los combustibles. Ya. Y les voy a dar ciertas cifras para que no se alarmen los oyentes. En el año 2014, aquí traigo unas cifras, el subsidio a las gasolinas importadas sumaron 1.374 millones. El año 2015, con la baja del precio del petróleo, ese subsidio bajó a 599 millones. Y las proyecciones de cómo va el primer trimestre de este año, el subsidio a las gasolinas no va a llegar a más de 220, 230 millones de dólares. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Que los precios del galón de la gasolina en el Ecuador están básicamente al mismo nivel que el precio de las gasolinas, por ejemplo, en los Estados Unidos. Entonces es el momento, sin afectar al bolsillo con un paquetazo de galón de $6 o de $5 o de $4, es decir, se acaba el subsidio. Pero no solamente el beneficio viene por el lado de las importaciones de combustibles, sino que viene por el lado de la producción de la refinería de Esmeralda, donde esa gasolina también está sujeta al subsidio y por lo tanto no cubre el costo de refinación de petróleo en la refinería de Esmeralda con los precios que se pagan. Por lo tanto, esta medida de eliminar el subsidio a las gasolinas básicamente lograría dos objetivos. Evidentemente nos quitaríamos la carga financiera de estar importando combustibles. ¿Cuánto recuperaría el Estado entonces? Ya le voy a explicar. Ya. Eso por el lado de las importaciones. Y por el lado de la refinación de Esmeralda, que también está sujeta a los precios políticos, básicamente el impacto positivo sería más o menos unos 240 millones de dólares en las finanzas de Petroecuador y 240 millones de dólares en las finanzas de Petrocomercial. Con eso, en definitiva, estamos solucionando un gran problema fiscal que se produce por el problema de los subsidios a los combustibles. Y ojo, solamente estoy hablando de las gasolinas, no estoy hablando del diésel. El diésel es el que más subsidios tiene. En el año, para que tengan una idea, en el año 2014 el subsidio fue de 1.984 millones al diésel. Y el año anterior, a pesar de la baja de los derivados en el mercado internacional, el subsidio ascendió a 864 millones de dólares. Y este año, si no se hace nada, más o menos 550 millones de dólares va a ser el subsidio. Pero el subsidio al diésel tiene que ser analizado no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista político y social. Porque evidentemente el diésel afecta al transporte, el diésel afecta a los artesanos, a los pesqueros pequeños, es decir, básicamente es un rubro que hay que mirarlo con mucho cuidado. Pero en el lado de las gasolinas, sobre todo la super, definitivamente ese subsidio tiene que irse, ¿ya? Porque eso no va a los pobres, ¿ya? A los pobres les va a afectar la Coca-Cola, le va a afectar la Pilsener, le va a afectar el tabaco, ¿no es verdad? Sí. Y evidentemente eso, al margen de que sea nocivo para la salud, pues es un problema de política de salud pública. Acá el consumidor decide básicamente si se toma una bebida gaseosa o no se la toma. Y el pueblo nuestro, si uno camina por las calles en las mañanas, lo que ve en las tiendas del barrio es un obrero parado en una tienda tomándose una bebida gaseosa con un pan. ¿Sí? Y entonces, evidentemente, gravar en este momento a las bebidas gaseosas sería gravar las finanzas de los que menos tienen. Y eso no puede ser. Ya no vamos a poder tomar ni cola, pues, señor economista. Ni cola ni cafecito. Ingeniero, pero ¿qué sucede? Yo recuerdo que un ex mandatario anunció eliminar simplemente el subsidio al gas doméstico.
Y dicen algunos entendidos que esto causó la caída de él. Ahora, cuando se está preparando todo el sistema hidroeléctrico, las cocinas de inducción eléctrica, etcétera, etcétera, ¿debe revisarse también la eliminación del subsidio al gas o debe mantenerse cuando es uno de los mayores aportantes para el contrabando a nivel internacional? Le voy a dar cifras, las cifras alarmantes del subsidio del diésel y de las gasolinas que yo le di. En el gas, el subsidio en el 14, que fue la alza dramática en el precio del petróleo, llegó a 540 millones de dólares. El año pasado fue 248 millones de dólares. Y se proyecta que este año el subsidio al gas será alrededor de unos 210, 214 millones. Pero el tema no es eliminar el subsidio a rajatablas, sino utilizar la base de datos que se tiene del bono de desarrollo humano, claro, para poder focalizar el subsidio del gas y a los que están amparados bajo el bono de desarrollo humano, que son la gente más pobre del país, seguirlos subsidiando con el precio de la bombona de gas, y los demás ciudadanos que paguemos lo que tengamos que pagar, porque definitivamente no podemos seguir como país gastando, fíjese usted, en el año 2014, en estos tres rubros, gasolinas, diésel y gas, el país perdió 3.900 millones de dólares que salieron del Ecuador para comprar, y no recuperamos con el precio interno lo que salió del país. En el año pasado fueron 1.712 millones y este año se proyecta más o menos unos 950 millones de subsidios. Pero eliminando el subsidio de las gasolinas, más o menos el Ecuador tendrá todavía que pagar alrededor de 700 millones de dólares en subsidios. Entonces, ¿cuánto cuesta una hidroeléctrica como las grandotas esas que se están haciendo? 200 millones. Con 3.900 millones se pudieron haber construido todas las hidroeléctricas y sobraba plata. ¿Ya? Entonces, ese es el perjuicio que le produce a una economía cuando se distorsionan los precios a nombre de los que menos tienen. Y definitivamente el subsidio a las gasolinas, lo que han beneficiado es a los que más tienen. ¿Ya? No existe transparencia en estos procesos frente al comentario que usted hace, ingeniero Jorge Gallardo. 2, de mantener la burocracia, el gobierno central, porque han manifestado ellos que no se va a afectar, eliminando los subsidios, poniendo más impuestos, ¿se puede mantener ese porcentaje de ministerios y de burocracia o tendrán que buscar otras alternativas? Mire, el rol de pagos del gobierno central ha llegado a niveles extremadamente altos. El año pasado, con el presupuesto codificado, se pagó 8.700 millones de dólares en la planilla del sector público. Eso significa 8.7 puntos del PIB. Nunca ha habido definitivamente en el país ese nivel de gasto de personal. Y lógicamente eso se produce porque el Estado ha ido absorbiendo una serie de actividades que deberían haber pasado al sector privado y no necesariamente al sector público. Se han creado una serie de nuevas instituciones que absorben gran cantidad de mano de obra. Olvídense de los ministerios, que también ya no se sabe quiénes son ministros y quiénes no son, sino básicamente el tema de las nuevas instituciones como la Superintendencia de Control de Mercado, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, etcétera, etcétera, que comienzan a inflar su personal porque tienen que estar a nivel nacional presentes con diferentes oficinas, y eso demanda no solamente inversiones físicas, sino también inversiones en recursos humanos. Entonces, yo lo que vengo planteando es, tenemos un problema de sobreempleo en el sector público, pero no es el hecho de decir, vamos a votar a todo el mundo a diestra y siniestra. Aquí debe haber un estudio técnico. Hay varias firmas internacionales y nacionales especializadas en personal que pueden hacer un estudio técnico y determinar cuál es la real necesidad que tiene el gobierno para la plantilla de empleados y trabajadores para funcionar eficientemente. Eso es una tarea que debe de hacerse de inmediato para poder técnicamente determinar, ¿no verdad?, del número de empleados que se necesitan en el sector público. 7:45 en Teleradio.